Durante la menopausia, muchas mujeres vamos a experimentar cambios en nuestra zona urogenital que van a afectar nuestra comodidad, nuestra salud urinaria y también nuestra vida sexual. Estos síntomas como sequedad vaginal, dolor con las relaciones sexuales o ganas de ir al baño a orinar frecuentemente son parte de lo que hoy conocemos como síndrome genitourinario de la menopausia. A pesar de ser muy común, sigue siendo un tema del que se habla muy poco. En este episodio vamos a poder conversar con la doctora Paula Sperry, ginecóloga especialista en endocrinología ginecológica y menopausia, para que podamos entender mejor qué es el síndrome genitourinario de la menopausia, por qué ocurre y qué opciones existen para mejorar la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por estar hoy acá en Menopausia para Todas. Gracias, Pili. Gracias por la invitación. Feliz de que podamos conversar estas cosas y de que me hayas invitado a tu espacio. Para empezar, me gustaría, al igual como le pregunto a muchas de mis invitadas, que nos contaras qué fue lo que te llevó a elegir la ginecología como especialidad y después a dedicarte al área de menopausia. Ginecología, me encanta trabajar con mujeres. Creo que es como mi área de confort, poder ayudar a otras personas, vincularse con ellas. Me gusta mucho la ginecología en sí. Yo quería una especialidad que fuera médico-quirúrgica, que ginecología cumplía ese requisito, pero quería también algo que me permitiera como vincularme en forma como permanente en el tiempo y tener pacientes propias, no como en cosas puntuales, sino que poder acompañar a las pacientes a lo largo como de las distintas etapas de su vida. Y eso ha sido maravilloso, porque gine es así, uno tiene pacientes, conoce a sus familias, conoce los hijos, las mamás, como uno se va involucrando y al hablar de cosas tan íntimas y abrir ese espacio se va formando un vínculo que es súper bonito. Así que me encanta la especialidad. Y endocrino y menopausia, la verdad es que uno va viendo ya cuando está dentro de ginecología que las mujeres en edad fértil, bueno, tienen su obstetra, sus tratantes y todo, pero después que ya no están en la etapa fértil, que tienen tantas necesidades y hay tantas cosas por hacer para mejorar la calidad de vida y todo, y no hay tanta experiencia ni información, y ahí hay tanto que aportar en el fondo, como para el bienestar y como para acompañarlas y aconsejarlas como de una forma como más integral en el fondo. Me queda muy, muy claro y probablemente yo seguí también un camino parecido al tuyo sin la parte quirúrgica, que eso no era parte como de mis áreas de mayor interés. Oye, para meternos en el tema de hoy, si tú nos pudieras explicar de manera sencilla qué es esto del síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Y por qué ocurre? Porque no todas las mujeres lo conocen con este nombre tan técnico. De hecho, la mayoría probablemente no. Sí. Nosotros hablamos como de síndrome genitourinario y nos referimos como a un conjunto de síntomas que son secundarios a la disminución de los estrógenos en el cuerpo. Y esto, bueno, sucede a veces en la lactancia, pero también en las mujeres menopáusicas, y esto ocasiona síntomas que pueden afectar tanto la parte vaginal como urinaria de la paciente. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes que puede experimentar una mujer cuando tiene esta condición y como de qué señales deberían estar, a qué señales deberían estar atentas las mujeres para decir, oye, puede que aquí esté pasando algo? Sí, los síntomas que se presentan en relación a la disminución del estrógeno en la parte urogenital, principalmente, bueno, lo más frecuente que refieren las pacientes es sequedad vaginal, ¿ya? Sequedad vaginal que muchas veces la refieren como en relación con la actividad sexual, que les cuesta lograr la lubricación, o dolor con la actividad sexual, o también la sequedad incluso les puede llegar a molestar cuando usan ropa interior que sea muy ajustada, sin tener relación exclusivamente como con la actividad sexual en sí. Muchas mujeres también les pasa que donde la mucosa se pone muy finita y más sensible, les causa picazón en la zona vulvar, que es intermitente y que también puede ser súper molesta, incluso puede interferir como con la calidad del sueño, y se relaciona también con la aparición de infecciones vaginales y el aumento de la frecuencia de las infecciones urinarias, como pueden empezar a tener infecciones urinarias a repetición.
Otro síntoma urinario que se puede presentar es que pueden tener esta sensación de este deseo de ir a hacer pipí como a cada rato, pero en realidad no tienen como tanta orina, que es lo que se llama urgencia miccional, y eso también se incrementa mucho en esta etapa. ¿Por qué crees tú que si bien estos síntomas y este síndrome es algo como tan común, que se hable tan poco de ello y que haya sido durante tanto tiempo como invisibilizado? Bueno, ha sido un tabú gigante y a las mujeres les da vergüenza contar, partiendo como... Es como ser mal visto estar en menopausia. Entonces, como que llegan a la etapa de la menopausia y es como, ojalá que no se enteren, ojalá que no se note, y por ende tampoco lo hablan porque les da vergüenza como que la gente sepa que están en esta etapa como si fuera algo como malo, digamos. Por lo tanto, no solamente no lo conversan con sus médicos tratantes, sino que tampoco es un tema que se hable con tanta simpleza o amplitud dentro de los círculos de las amigas, como por miedo a ser juzgadas en el fondo, como que están viejas en el fondo. Como es poco conversado y tampoco está visibilizado, las pacientes no saben que hay cosas que se pueden hacer, como que asumen de que tienen que vivir con esto y que es parte de la normalidad, pero como no se habla y no se conversa, no saben de que hay manejo, de que hay opciones, de que hay tratamientos para sentirse bien y para no tener estas molestias. Y lo otro es que se ha visto también de que en general los médicos no consultan sobre estos síntomas en las pacientes en menopausia. Entonces van a su control ginecológico, les hacen su PAP, le piden sus exámenes, sus mamografías, pero no les consultan en forma dirigida tampoco los profesionales a las pacientes para saber si en el fondo están siendo afectadas o no. Sí, ahí los estudios muestran que los médicos nos comportamos parecido a los pacientes, porque los motivos para no preguntar, bueno, mucho desconocimiento, que es simplemente como que no estaban los profesionales de salud como bien formados en esta entidad, y también que a los mismos tratantes a veces como que les da vergüenza. Sí, si uno como consultar. que uno no sale de la carrera de medicina con habilidades blandas como necesariamente listas, eso es algo en lo que uno tiene que ir trabajando también. Así que con Paula hemos tenido la posibilidad de participar juntas en distintas instancias como educativas para profesionales de la salud, diplomados, cursos donde le enseñamos y le transmitimos conocimiento a otros profesionales acerca de todo lo que tiene que ver con las hormonas de la mujer y específicamente en la menopausia, que es algo que nos apasiona mucho, mucho a las dos. Tenemos una gran labor ahí. Sí. Y ¿cómo sientes tú que estos síntomas pueden afectar la calidad de vida de las mujeres, o tanto también su ámbito emocional o su autoestima? A ver, tienen hartas consecuencias en general con respecto a la calidad de vida. Bueno, obviamente tener dolor, malestar, que te incomode la ropa, tener que evitar ciertas prendas porque te va a incomodar porque te va a incomodar en el fondo el roce con la ropa interior, ¿no es cierto? La picazón, que obviamente si uno está ahí en un ambiente social no es bien visto estarse rascando. Obviamente eso afecta mucho la calidad de vida de las pacientes, como en su esfera privada. Hay muchas pacientes que además incluso llegan a limitar como su actividad física o sus hobbies, porque en el fondo la ropa, el dolor, la molestia, la irritación, eso también se ha visto que las afecta en otras esferas en el fondo. Y obviamente incluso puede llegar a afectar la calidad del sueño, eso como con respecto a la calidad de vida. Si vamos a la esfera sexual, obviamente la paciente que no logra tener una buena lubricación y que tiene dolor a la penetración con la actividad sexual, eso afecta la intimidad con su pareja. Muchas veces, tal como conversábamos anteriormente, como no son capaces incluso de conversarlo con sus parejas, esto va afectando en el fondo la intimidad y el deseo de esa mujer para buscar activamente o incluso recibir como el vínculo íntimo con su pareja.
Y muchas veces también pasa que se afecta, como la zona afectada tiene relación con la capacidad de lograr un orgasmo y además tienen dolor y además tienen sequedad e incomodidad, se afecta también la capacidad de sentir placer y de llegar a un orgasmo. Por lo tanto, afecta en forma importante toda la esfera íntima de la mujer en el ámbito sexual. Nosotros lo conversamos cuando estuve con la doctora Loreto Vargas, que es ginecóloga, sexóloga, claro, como el síndrome genitourinario, ahí ponía como más trabas a este deseo sexual en este periodo que ya está un poco afectado. Entonces esto es como otro frente que se abre ahí para poder tener y lograr una sexualidad plena. ¿Cómo puede una mujer saber, por ejemplo, si es que ella tiene picazón o sensibilidad en su vagina o si tiene dolor con las relaciones sexuales, si lo que ella siente es por este síndrome genitourinario, la menopausia, o si podría ser otra cosa, por ejemplo, como una infección o alguna otra cosa? ¿Cómo? Bueno, siempre cuando uno se enfrenta a una paciente hay que preguntar dirigidamente qué síntomas tiene, en qué momento, en qué circunstancias, ¿no es cierto? Y pensar en ir descartando otras cosas, que no vaya a tener a lo mejor alguna infección vaginal, si tiene o no tiene flujo, si le pica o no le pica. Hay que descartar también, por ejemplo, que haya alguna infección urinaria, porque como tienen este deseo miccional que está aumentado, también hay que ver que no haya alguna infección urinaria y ir descartando en el fondo otras afecciones como las vulvitis, a veces las vulvitis alérgicas, en el fondo. Vulvitis es como una inflamación. Como la inflamación de la vulva, que puede ser, por ejemplo, por alergia, porque cambió el detergente o porque cambió el jabón, y las alergias vulvares también pueden dar como picazones crónicas, entonces hay que ir descartando que no haya algunas otras condiciones que puedan explicar estos mismos síntomas y uno va uniendo en el fondo y descartando que no se deba a otras causas. Y hay mujeres que tengan mayor probabilidad o mayor riesgo de tener estos síntomas, alguna población específica de mujeres. Sí, en general, como te comentaba anteriormente, estos síntomas se dan en las pacientes que disminuyen sus estrógenos. Por lo tanto, están las pacientes como en la etapa de menopausia, las pacientes que en lactancias prolongadas, algunas usuarias de algunos anticonceptivos que tienen solamente progestina, algunos tipos de... ellas también pueden presentar en el fondo síntomas como disminución de los estrógenos en la parte urogenital, pero dentro de las pacientes como en etapa menopáusica pasa mucho en que, por ejemplo, las pacientes que se han tenido que operar y sacarse, por ejemplo, los ovarios, que disminuye en forma como brusca su concentración de hormonas, esto hace que presenten síntomas como con mucho mayor intensidad. Pasa también en aquellas pacientes que han tenido algún cáncer hormonodependiente, como por ejemplo el cáncer de mama, en que dentro del tratamiento se usan algunos medicamentos como para ayudar a disminuir la probabilidad de recidiva, que disminuyen más aún la cantidad de estrógenos, y estas pacientes también son mucho más susceptibles a tener más síntomas, bueno, tanto como vasomotores, bochornos, como sistémicos, y también en la parte urogenital. Sí, nosotras, bueno, cuando uno tenemos ya un poquito más de año, entonces tendemos a recibir más pacientes referidas por colegas, claro, pues y recibimos hartas mujeres en tratamientos por cáncer que están, por supuesto, muy bien indicados porque esos mejoran su pronóstico de vida, pero que están con esta sintomatología. Y si hay alguien en alguna de esas condiciones que nos está escuchando, saber que a pesar de que no haya recibido un tratamiento por cáncer, igual hay alternativas que nosotros podemos ofrecerles para que su calidad de vida sea mejor. Sí, de todas maneras. Y ahí a lo mejor también poner ojo en que los antidepresivos, hay algunos antihipertensivos que también pueden tener un efecto sobre la lubricación, la capacidad de lubricación vaginal. Entonces, también indagar por esa área. Las pacientes usuarias de antidepresivos también pueden tener como afectación en la parte de la lubricación, y eso afecta en el fondo como los síntomas vaginales, el dolor con la actividad sexual. Se pueden ahí ver exacerbados. Pasando ahora a los tratamientos. ¿Cuáles son hoy en día las alternativas que existen para tratar estos síntomas? Ahí sabemos, ¿no es cierto?, que
que hay varios si tú nos puedes como organizar un poco. Sí, de todas maneras. En general, bueno, uno siempre parte como con la educación, ¿ya? Como de las medidas generales, súper importante, bueno, educar en higiene, esto de no lavarse excesivamente, de no usar jabones íntimos que sean irritantes o que tengan perfumes que pueden como agravar estas circunstancias, siempre jabón hipoalergénico. Es importante también educar a las pacientes en tratar de suspender el tabaco, porque las pacientes que son fumadoras, eso hace que disminuya su concentración de estrógeno más aún y por lo tanto eso puede agravar los síntomas. Entonces, medidas generales, el tema de la higiene, obviamente actividad física, alimentación saludable, siempre eso favorece. Después, siempre, obviamente, si uno tiene dolor, le hace el quite a tener actividad sexual. Entonces, mientras uno va corrigiendo, educarlas en usar un buen lubricante. ¿Ya? Ahí disponemos de distintos lubricantes en el mercado, hay en base a agua, hay en base a aceite, ¿sí? Los lubricantes se utilizan para la actividad sexual durante el acto sexual, antes de la penetración, y la idea es que disminuyan la fricción durante la actividad sexual y con eso, al disminuir el roce, disminuyen las molestias en el fondo de la irritación que se genera con el roce durante la actividad sexual. Se usan en el momento de la actividad sexual y lo pueden ir aplicando incluso si necesitan como un refuerzo. Un refuerzo. En la medida en la que lo vayan necesitando, ir utilizándolo para la actividad sexual misma. Y lo otro que usamos harto es los hidratantes vaginales, ¿ya? Igual como uno se echa crema de cuerpo, de cara, todo, yo siempre le explico a mis pacientes que uno igual tiene que echarse crema para la vagina, y esos son los hidratantes, que la misión que tienen los hidratantes es hacer que la mucosa esté más húmeda, como más hidratada, y mantener más elasticidad. Y los hidratantes, bueno, también hay distintos tipos de hidratantes, hay en base a agua, hay distintas formulaciones, hay algunos con ácido hialurónico que tienen como un efecto que es un poquito más largo en el tiempo, se usan en forma rutinaria, no se usan para la actividad sexual, sino que se usan, igual como uno se echa crema de cuerpo, 2 o 3 veces por semana, día por medio, su hidratante vaginal. No en relación con la actividad sexual, sino que como a permanencia. ¿Y hay algún tipo como de aceite, lubricante que quizás tú no recomiendes? Porque hay tantos productos en el mercado, entonces y tanta publicidad también. Entonces, sí, hay un montón de productos en el mercado. La verdad es que al momento de elegir alguno, uno tiene que fijarse en algunas cosas como que no tengan parabenos, que son cosas que irritan la mucosa, y más encima que esta es una mucosa que está súper finita y mucho más delicada, por lo tanto es mucho más sensible. Entonces, idealmente elegir alguno que no tenga parabenos, que no tenga olor, calor, todas estas propiedades que lo hacen como para hacerlos más atractivos para el mercado, lo más simple posible. También con respecto a los aromas, que también pueden ser irritantes. Y bueno, ahí hay algunos que son mejores que otros con respecto como a la parte química, como las cosas más técnicas en el fondo. Pero en el fondo siempre, cuando abordamos a una paciente que tiene un problema como en la parte genitourinaria, entonces medidas generales, conversar siempre, utilizar un buen lubricante para la actividad sexual y un hidratante vaginal a permanencia en el fondo de uso continuo, que eso es como la primera línea de tratamiento en todas las pacientes. Una recomendación que escuché en un congreso el año pasado, que lo encontré bien buena, era que a veces hay mujeres que son como muy alérgicas a todo y que se recomienda que para aquellas mujeres que quizás han tenido reacciones, que como el lubricante o el hidratante lo prueben quizás primero como en la piel como de la mano antes de colocarla en la vagina, para tener ahí como una seguridad adicional de que no va a haber algún tipo de reacción. Súper buen tip. Los huesos son una de las estructuras más importantes del cuerpo. Sin ellos no seríamos nada. Y con CalPlus cuidarlos es súper fácil. CalPlus es un suplemento masticable de calcio, vitamina D y vitamina K, lo que ayuda a que tus huesos estén fuertes y saludables. Y lo mejor es que son riquísimas. Tus huesos te acompañarán siempre. CalPlus te ayuda a darles el cuidado que se merecen.
Encuéntralo en vitalelements.cl, en Farmacias Alcobrán y en Mercado Libre. Pruébalo y siente la diferencia. Oye, y vamos a pasar entonces ahora a lo que son los tratamientos hormonales del síndrome genitourinario. Si tú nos puedes contar en qué consiste, cuáles son los que más se utilizan, etcétera. Sí, en general pasa mucho que los pacientes llegan a la consulta y te dicen que quieren que tú les des hormonas sistémicas en gel o orales, porque sus molestias son vaginales. Y ahí es súper importante aclarar de que cuando uno quiere manejar el tema de la parte genitourinaria, funcionan mucho mejor los estrógenos aplicados en forma vaginal. ¿Ya? Cuando uno mira a las pacientes que usan terapia hormonal sistémica, no sé, porque tienen bochornos, insomnio, otros síntomas que uno necesita manejar, esas pacientes dicen, doctora, yo ya estoy con hormonas, pero resulta que la parte genitourinaria todavía tengo sequedad, todavía me pica, esa parte no resuelve. Y ahí se ha visto de que en general solamente un 30% de las pacientes que usan hormonas sistémicas orales resuelve la parte vaginal, pero el grueso de las pacientes necesita además un refuerzo y utilizar un estrógeno específicamente para la vagina. Y para eso se han diseñado formulaciones distintas de estrógenos que están hechas para ser aplicadas directamente en la vagina. Hay distintos tipos de estrógenos. La verdad es que funcionan todos más o menos igual y son todos bastante efectivos. Hay en distintas presentaciones. Acá en Chile, por ejemplo, hay crema de estrógenos vaginales y hay óvulos. Antes teníamos tabletas, pero ya no están disponibles en el mercado. Y ambos son igual de efectivos, en el fondo. ¿Y qué diferencias existen entre como la terapia local en la vagina y la sistémica que llega como a todo el cuerpo? Si nos puedes comentar un poquito ahí de si por ejemplo alguien que usa terapia local, cremas vaginales, va a poder aliviar sus bochornos, cómo son los niveles de estrógeno. La terapia hormonal vaginal, la gracia que tiene es que este estrógeno que está en esta cremita o en estos óvulos fue modificado para que no se absorba el resto del cuerpo. Por lo tanto, uno la usa exclusivamente para el manejo de los síntomas geniturinarios, pero como no hay absorción sistémica, o sea, el efecto es solamente en la parte vaginal, no tiene alivio sintomático de los bochornos, ni el insomnio, ni de los otros síntomas de la menopausia, es solamente para el manejo local. Por lo tanto, son cosas distintas. Si una paciente tiene síntomas sistémicos, bochornos, sudoración nocturna, necesita usar hormonas orales, esa paciente en el fondo no se va a ver beneficiada del uso de los estrógenos vaginales. ¿Ya? Los estrógenos vaginales se usan para el manejo de los síntomas urogenitales, pero no tienen efecto sobre el resto de los síntomas. Y como te comentaba anteriormente, que en el fondo muchas de las mujeres que sí usan hormonas orales o transdérmicas para el manejo del bochorno y de los síntomas sistémicos no tienen el efecto buscado sobre la parte vaginal, y muchas veces uno usa ambas cosas intentando solucionar ambos problemas. Sí, pues y esto lo dicen las publicaciones, lo dicen los libros, y la verdad es que nosotros los vemos en el día a día. En el día a día. Yo creo que este conocimiento todavía como que tiene que permear un poquito más para que más profesionales de la salud se sientan cómodos con este tipo de tratamientos que además son tan seguros. Y además que pasa muchas veces que hay pacientes, por ejemplo, que no pueden usar hormonas orales o transdérmicas porque tienen riesgo cardiovascular alto, y uno usa otras cosas para manejar el bochorno, la sudoración nocturna o el insomnio, y uno le dice, mire, sí, para esto sí podemos usar hormonas, pero les tienen miedo. Entonces es súper importante que sepan de que las hormonas vaginales no tienen las mismas contraindicaciones que en las terapias hormonales sistémicas. Por lo tanto, hay muchas pacientes que, a pesar de que no pueden usar hormonas orales o transdérmicas para el resto de los síntomas, sí pueden utilizar en forma segura los estrógenos vaginales, e incluso se pueden usar muchos años. No hay un límite de tiempo. Uno los indica y le dice a la paciente, úselo para siempre, porque en el fondo uno suspende la terapia y los síntomas regresan. Sí, pues eso ocurre mucho. Y
tan seguras son estas hormonas que nosotras, bueno, hace ya varios años, pero incluso las usamos en mujeres que ellas mismas han tenido cáncer de mama, que nosotros hemos dicho en varios capítulos que hemos hablado de que haber tenido cáncer de mama es una contraindicación para el uso de terapia hormonal, pero es sobre todo para el uso de terapia hormonal sistémica. Y en estos casos especiales de mujeres que no mejoran los síntomas con los lubricantes, con los hidratantes, que siguen con su calidad de vida afectada, luego de conversar siempre lo hacemos así nosotras con su oncólogo tratante y que esté de acuerdo, nosotros usamos estos estrógenos locales. Sí, y hay harta evidencia en el fondo de que no existe una absorción y que uno no les aumenta el riesgo. Sí, al final ahí nuestra mayor limitante es el miedo de las pacientes. Así que ahí hay una misión importante con respecto a la educación y la seguridad. Sí, muy, muy grande. ¿Tú tienes alguna como opción favorita respecto a lo que tenemos acá nosotros en nuestro país, entre los óvulos o cápsulas blandas vaginales, como también se le conoce, versus la crema? En general soy más partidaria de la crema, pero son ambos igual de efectivos, pero como en lo fino del día a día, me ha ido mucho mejor con la crema, fíjate, que con los óvulos. Muchos pacientes les pasa que cuando uno les indica los óvulos, el vehículo, que es como la capita que cubre el medicamento para poder ser aplicado, a veces con la mucosa tan delgadita e irritada, les molesta un poco más. Y también me pasa que me refieren al día siguiente que en el fondo tienen más como descarga y flujo como secundario el uso del óvulo. Entonces yo tengo mis mañas para indicar la crema. Entonces le explico a las pacientes que viene como con un aplicador. Entonces, si con el aplicador les molesta porque después la crema camina de vuelta y se sale, incluso pueden cambiar la porción del aplicador al dedo y con un masajito se ponen la crema, entonces uno la esparce como en una superficie mayor de la mucosa y disminuye la probabilidad de que camine de vuelta y se salga. Entonces, en general, como por un tema de comodidad y práctico, el grueso de mis pacientes terminan usando crema, pero tengo varias que con los óvulos funcionan perfecto y que les acomodan. Sí, yo también soy más del equipo cremas, o sea, esto es lo que hemos ido aprendiendo como de las mismas pacientes por exactamente los mismos motivos que tú, como les desagrada a algunas mujeres el flujo que se produce después de la aplicación de la cápsula blanda vaginal. Eso lamentablemente hace que a veces tendan a abandonar el tratamiento. Y con la crema también, ¿no es cierto? Indicamos esta misma forma que a veces se lo coloquen de manera digital con su propio dedo, sobre todo si hay alguna zona específica de la vagina, a veces más a la entrada, que puede ser como la zona más sensible. Y también hay mujeres que les acomodan mucho más los óvulos y que andan muy bien también. Oye, y ¿cuánto, desde que una mujer que está con síndrome genitourinario y que empieza a usar estos estrógenos locales, cuánto tiempo se va a demorar ella en notar cambios y por cuánto tiempo tiene que usar el tratamiento? Mira, en general ahí es súper importante explicarle a la paciente cuando lo va a iniciar, porque muchas veces pasa que cuando lo inician, como la mucosa está tan finita y tan sensible, les arde. Entonces vuelven, si uno no les advierte, vuelven y dicen: doctora, lo usé 2 días, me irrité, me dolía, me ardía, no sé qué, lo suspendí. Entonces es súper importante que sepan que cuando uno lo parte, a veces puede molestar un poquito, irritar un poco, pero que eso pasa como rápidamente. En el fondo no le va a durar más de una semana y la mucosa ya se va estrogenizando, se pone más gruesita, tolera mejor y después ya no tiene ninguna molestia en su uso. Y lo otro importante es que muchas veces lo vemos en la consulta, que las pacientes te dicen: ¿sabe qué, doctora? Lo usé 2 semanas, no sentí ninguna diferencia y lo suspendí porque no me sirvió. Y ahí es importante que sepan de que estos son tratamientos que requieren como el uso continuo y que no es tan rápido el efecto. Ya yo siempre le digo a mis pacientes: recién va a empezar a notar algo de diferencia como la 3ª, 4ª semana de uso, y el efecto que uno busca se puede demorar incluso como 3 meses. Por lo tanto, pero son súper efectivos. Por lo tanto, si uno matea y lo usa en forma rigurosa, el efecto es súper bueno, pero no es tan rápido de llegar. Así que no tienen que desistir porque funciona súper bien. Y con respecto a la cantidad de años de uso, la verdad es que uno los indica en forma indefinida, ¿ya? Porque no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna razón en el fondo para suspenderlo en forma anticipada, y uno sabe que en el momento en el que dejan de usar el estrógeno vaginal, los síntomas
síntomas iniciales regresan súper rápidamente. Sí, a veces tienen ahí como un mes de veranito de San Juan, que dicen, mira, estoy regio, y de repente vuelven a donde estaban antes. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Tú has mencionado que estas hormonas son bastante seguras, que tienen un efecto que es muy local, y si bien algo pasa al resto de nuestro organismo, parece que eso es como muy poquito para tener como algún efecto importante. Igual, quería comentar algo que nos hace harto ruido en nuestra práctica clínica y que no genera problemas, y es que en los folletos de estos productos, el folleto como farmacéutico que viene adentro de la cajita, donde comentan sobre los efectos adversos, salen todos los riesgos de distintos eventos cardiovasculares y de cáncer de mama, que son en verdad de otro producto, que son unas hormonas sistémicas con otros estrógenos, que son los que se usaron en este famoso estudio WHI, pero por algún tema regulatorio de la FDA, que es esta agencia de los medicamentos de Estados Unidos, como que se incluyó simplemente por ser como de la familia estrógeno esta información en este folleto. Lo que claro, si a veces a nosotros se nos va a comentarle, las pacientes después nos escriben, nos llaman espantadas, oye, usted me dijo que esto no era muy seguro, que no tenía efecto, y mira, acá me están diciendo que hay aumento de riesgo de cáncer de mama, de infarto. Vienen así todas las penas del infierno ahí. Sí, pues sí, entonces claro, sí, uno queda como que como doctora como que no estábamos informadas, así que yo trato de recordar siempre y de... Sí, comentarles que en el fondo es algo que viene... Yo siempre les digo que en el fondo la información es en conjunta para todas las hormonas, pero que estas hormonas funcionan en forma distinta, pero es súper importante porque si no las pacientes efectivamente vuelven horrorizadas y lo suspenden. ¿Rol de estos estrógenos locales en el manejo de infecciones urinarias en mujeres que hacen muchas infecciones urinarias? Súper buen tema. Es súper importante, ¿ya? Hay hartos estudios que muestran de que las mujeres con menopausia, con la disminución de los estrógenos, la mucosa vaginal y también el urotelio, que es la capita en el fondo de la uretra y la vejiga, también tienen muchos receptores de estrógeno, y esto hace que todos estos tejidos pierdan la capacidad de defenderse de que suban los bichitos y causen una infección urinaria. Y está súper demostrado que cuando uno usa estrógenos vaginales, esa mucosa se vuelve a engrosar y recupera la capacidad de defenderse de los bichos. Entonces, en pacientes que tienen cuadros de infecciones urinarias a repetición, el uso de estrógenos vaginales disminuye la presencia, o sea, la recurrencia de infecciones urinarias. Así que incluso en pacientes que te dicen, no, doctora, sabe que no tengo problema de sequedad, no tengo problema de lubricación, no tengo dolor con la actividad sexual, pero sí presentan infecciones urinarias a repetición, esas pacientes se benefician mucho del uso continuo de estrógenos vaginales, porque eso hace que ya no tengan nuevos episodios de infecciones urinarias. Sí, es una herramienta muy útil y a la vez como que se está difundiendo más, porque probablemente también te pasa que están cada vez, no es que muchísimas pacientes, pero cada vez llegando un número mayor de mujeres que quizás fueron derivadas por su médico internista, por su urólogo, sí, tal cual, por tener infecciones urinarias recurrentes con nosotros, para ver si podemos nosotros ayudarlas con este tipo de terapia. Y es una tan buena estrategia, porque en el fondo toma el cranberry, tiene un montón de indicaciones, y al final, si uno mira como en cuanto a efectividad y a la probabilidad de hacer que dejen de tener episodios de infecciones urinarias, probablemente es lo más efectivo. Para ir terminando, quiero llevarte a otro posible tratamiento, y es que en los últimos años se ha ido mencionando cada vez más el rol potencial que tiene el tratamiento con láser para manejar estos síntomas. ¿Cuál es tu opinión y cómo tú interpretas la evidencia que existe hasta ahora? Bueno, sí, cada vez nos topamos con más pacientes que se han hecho o que consultan por hacerse el láser. Y hay más centros también que lo ofrecen acá en Chile. A ver, para entender, lo que hace el láser es que estimula la producción de colágeno y el aumento de la vascularización en el fondo de la mucosa vaginal, y eso conlleva efectivamente en los estudios
con la evidencia de que disminuyen las molestias urogenitales. Ya las pacientes sí refieren disminución del dolor con la actividad sexual, aumento de la lubricación, disminuye el prurito. En general se ha visto que sí tienen un efecto que es beneficioso, comparable probablemente con el efecto del estrógeno, ¿sí? O un poco menos efectivo. Ahora, hay varios warnings de las sociedades científicas en que en general explican de que igual pueden haber efectos adversos severos en el fondo en relación con el uso del láser, y la recomendación actual es que en general ojalá sean utilizados en el contexto de generar como información científica en estudios en el fondo que sean controlados, porque todavía pareciera ser de que falta información con respecto a la seguridad completa como para poder hacerlo en forma masiva. Y pasa además de que tenemos que tener en cuenta de que la indicación del láser no es un láser, son varias sesiones que se hacen en forma reiterativa, son procedimientos que son súper costosos en el fondo todavía, y el efecto no es que uno se haga un láser y el efecto ya se solucionó el problema para siempre, sino que el efecto se ha visto que dura 3-6 meses, pero en el fondo los síntomas vuelven. Entonces, sabiendo que tenemos una herramienta súper efectiva y segura, como es el uso de los estrógenos vaginales, que uno los puede mantener todo el tiempo que necesite y que son muy, muy efectivos, obviamente creo yo que el rol del láser estaría reducido a pacientes muy puntuales, digamos. Sí. Quizás justo tocó la mala suerte que aquí vemos dos ginecólogas, quizás, por así decirlo, más conservadoras, pero claro, yo creo que ambas, antes de transmitir a una mujer, a una paciente, que un tratamiento para ella puede ser efectivo, eso tiene que estar como bien avalado y ser bien seguro. Así que, con respecto a la seguridad. Sí, por ningún motivo demonizar ningún tratamiento. Probablemente hay mujeres que sí se van a beneficiar, pero probablemente no está dentro de la primera línea que uno debiera ofrecer. Exactamente. Para cerrar el capítulo de hoy, me gustaría si pudiera transmitirle como algún mensaje a mujeres que están con síntomas y que sienten miedo o vergüenza de hablar de este tema, a veces, ¿no es cierto?, incluso con su médico, para que ojalá sean cada vez menos las mujeres que sienten que esto es parte de nomás, que es normal y que toca aguantarse. Pucha, sí, pues decirles que en general, a pesar de que se vea poco y se hable poco, es algo que nos va a pasar a todas. ¿Ya? Es súper frecuente. Yo creo que la excepción es la que no le pasa. Por lo tanto, qué importante poder compartirlo, poder conversarlo con las amigas, poder conversarlo con su médico. Muchas veces, como tú bien comentabas, el mismo médico siente pudor de entrar en esa esfera o incomodarla, pero en el fondo es algo que hay que conversarlo. Hay tantas cosas, o sea, te mejora la calidad de vida, mejora tu relación íntima, tu experiencia de placer sexual, influye como en todas las esferas de la vida, y hay soluciones que son súper efectivas y buenas. Entonces, entender de que no hay nada que avergonzarse, que es algo como fisiológico que nos pasa a todas las mujeres, que hay un montón de tratamientos. Si el médico no plantea el tema, plantearlo uno como no tiene nada de malo, digamos, y al contrario, es súper importante que seamos capaces como de conversarlo para encontrar las soluciones. Y a lo mejor si tu médico no enganchó en esa esfera, buscar a alguien que se dedique al tema, que obviamente uno está mucho más familiarizado. O sea, todas las pacientes vienen por lo mismo, que no sienten vergüenza. O sea, las pacientes me dicen, ay, doctora, ¿cómo le voy a contar esto? Y paso todo mi día haciendo lo mismo, y créeme que no eres tú, son todas, digamos. Y obviamente vamos a hacer todas. Entonces, qué importante es como poder sacarse ese prejuicio y poder tratarlo como con naturalidad. Bueno, yo espero que luego de esta conversación, quienes la han escuchado hayan podido aprender y obtener herramientas para que nadie lo esté pasando mal sin que sea necesario pasarlo mal. Así que muchas gracias, Paula, por tu tiempo, por acompañarme hoy, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este capítulo de Menopausia para Todas.